¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Alejandro y hoy vamos a hablar sobre la red CAN bus, algo que nos suele asustar un poquito, pero vamos a ir perdiéndole el miedo a medida que vayamos entendiendo cómo funciona. Yo les voy a dar mi punto de vista cuando empecé a estudiar este tipo de redes, que me aterraba porque como que se profundizaba demasiado el funcionamiento y eso te aterra. Pero no hace falta en un taller para llegar a un problema, para solucionar un problema, conocer completamente el funcionamiento. Básicamente, una red CAN bus es una comunicación entre módulos de forma digital o forma binaria, entre ceros y unos. Básicamente es lo mismo que dentro de la unidad de control de motor sucede entre sus chips, entre sus procesadores. Bueno, pero extendido a lo largo del auto en distintos módulos, y en vez de suceder internamente en un módulo por su propia plaqueta, sus circuitos eléctricos internos, salen, viajan por sus ramales eléctricos y se comunican módulos con otros módulos. Pero para que le perdamos un poco el miedo, la verdad que no necesitamos saber completamente cómo funciona, sino dónde ir a ver cómo y el por qué. Después, bueno, si ustedes se quieren meter en programación, adaptaciones de módulos de otros coches, hay gente que hace reformas muy amplias. Bueno, ahí sí ya van a necesitar otra cosa, pero bueno, eso ya va a necesitar otro tipo de estudio. Hoy vamos a ver los principales pasos como para resolver un problema en un vehículo que podamos recibir en nuestro taller. Para que se den una idea de que ya es momento de perder el miedo a esto, bueno, en absolutamente todos los autos de hoy en día tenemos presente la red CAN bus, en mayor o en menor medida, más compleja o más básica, pero siempre tenemos la red CAN bus, el famoso pérdida de comunicación con el módulo D. Uno escanea y tenemos un DTC que dice pérdida de comunicación con módulo de motor, módulo de ABS, módulo de instrumentos, etcétera. La red CAN bus nace de la necesidad de simplificar un poco las conexiones, el uso de cables en los vehículos, y lo empezó a desarrollar la marca Bosch en 1986, así que ya tenemos un montón de años y es hora que ya normalicemos el tema del diagnóstico en la red CAN bus. El primer auto en usarlo fue Mercedes, un Mercedes-Benz, en 1990, 1991, por ahí. En esa fecha fue el primer auto y de ahí que cada vez se fue metiendo más y más. Bueno, para entender por qué la red CAN bus hoy en los vehículos modernos es una necesidad, yo acá les puse como ejemplo algunos módulos que necesitan saber a qué velocidad se está desplazando el vehículo. Entonces tenemos el sensor de velocidad, la unidad de control de transmisión, la unidad de control de motor, la unidad de control del ABS, el instrumental de tablero, el módulo de lo que sería cierre centralizado, alarma y eso, y sonidos. Unidad multimedia, bueno, el estéreo, como quieran llamarle. Entonces, sin una red CAN bus, la información del sensor de velocidad debería ir con cables al ABS, otros cables a la unidad de control de motor, otros cables a la unidad de transmisión, sonido. Supongamos que por ahí, bueno, del sonido a cierre podría hacerse una conexión en serie y otra conexión en serie al velocímetro. Bueno, la red CAN bus es más o menos esto
conecta uno con otro. Pero estamos hablando solo de velocidad, solo de la información de velocidad. A la vez necesitamos que la unidad de control de motor se comunique con el ABS y que el ABS se comunique con la de transmisión y la de transmisión con la de motor con el tablero, y así seguiría siendo una maraña de cables interminables. Entonces el CAN bus llegó para simplificar esto. Simplemente se conecta módulo con módulo, haciendo una red. Por ejemplo, bueno, puede tener un empalme acá y venir acá, este con este, otro empalme, y así se comunican todos los módulos. El de transmisión no tiene una conexión directa con el tablero, pero es una red que funciona como si fuese, no sé, el internet, por ejemplo, o las líneas telefónicas de antes, las fijas, las que tenían cable. Uno no tenía un cable de su casa a cada una de las casas, sino que iba todo un tendido en la calle y de ahí se comunicaban todos por los mismos cables. Acá pasa igual. La unidad de motor tiene conexión con el ABS, pero no tiene directo con el sonido, pero la información va a viajar absolutamente por toda la red. Como nombramos anteriormente, de una manera binaria, entre ceros y unos, una señal digital que cada uno va a interpretar qué es lo que está haciendo. Cada módulo va a estar enviando constantemente toda la información que necesita brindar para que los otros módulos trabajen todos en sincronismo. Cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, la luz de cortesía, cuando uno se sube al auto con el motor apagado, cierra la puerta y tarda un tiempo en apagarse. Ahora, uno se sube al auto, cierra la puerta y pone el auto en marcha y la luz se apaga. Toda esa información es comunicada por la red CAN bus. La unidad de control indica que el motor está en marcha, entonces la unidad de confort o la unidad de carrocería va a decir, bueno, che, es momento de apagar la luz de cortesía porque ya está, ya el motor está en marcha, estamos listos para arrancar. O hay vehículos que, por ejemplo, según la velocidad, te ajustan el volumen del sonido, de la música, sube el volumen a medida que sube la velocidad para que contrarrestar el ruido que hace el vehículo en velocidad y que vos puedas seguir escuchando bien la música sin la necesidad de subir el volumen. Y así miles y miles de funciones que cada vez son más, que están buenísimas al momento de usarlo, pero al momento de que fallan, se pone un poquito complicado. Pero, como les decía al principio del video, no nos hace falta saber cómo viaja, cómo está el mensaje. Hay mucha información de cómo es la composición del mensaje, que el primer bit significa tal cosa, que los otros 6 significan tal otra. Sinceramente no me los acuerdo porque no me hace falta, y si me hiciera falta los consulto enseguida en Google y veo, pero sinceramente para el trabajo de un taller no nos hace falta. Si nos pusiéramos a programar y eso, bueno, sí, pero no es el video donde vamos a estar hablando de eso. Bueno, una de las maneras más simples de reconocer cuáles son estas conexiones de la línea CAN bus es que vamos a encontrar los cables de las líneas, van a estar trenzados. Ahí les dejo una imagen, cómo es que generalmente vamos a encontrar los cables de la línea CAN bus. Generalmente digo, no, siempre los vamos a encontrar trenzados. Lo que pasa es que a veces vamos a encontrar cables trenzados que no pertenecen a la línea CAN bus. No quiere decir que siempre que hay un cable trenzado pertenezca a la línea CAN bus. Bien, una señal digital podría tranquilamente usar un solo cable. ¿Por qué hay dos cables en las líneas CAN? Porque vamos a tener CAN
Vamos a cambiar el marcador. CAN H y CAN L, que hace referencia a CAN high y CAN low. CAN alta, CAN baja. ¿Cómo podemos identificar cuál es cuál? Con, por ejemplo, un multímetro. Si tienen uso de osciloscopio, también. Pero con un multímetro, de manera rápida, la pueden identificar. Porque, por ejemplo, si tenemos... Yo se los voy a hacer gráfico para que sea más simple comprenderlo, ¿no? Vamos a hacer una línea de 0 volt a 5 volt. CAN L va a trabajar a partir de los 2.3 volt aproximadamente a 1 volt. Y va a tener sus gráficos así. Sus condiciones de ceros y unos van a estar cambiando de 2.3, 2.3, 2.4, más o menos a 1 volt. Y CAN H va a estar trabajando de 2.6 a 4 volt. Y va a replicar exactamente el mismo dibujo una que la otra. Van a tener señales completamente a espejo. Lo que dice CAN L lo vuelve a decir CAN H. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba el funcionamiento de los dos TPS de la mariposa, que es por una cuestión de seguridad, por si uno falla, basarse en lo que dice el otro? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos basando prácticamente todos los funcionamientos del vehículo en una red CAN. Funcionamiento de luces, funcionamiento de limpia parabrisas, arranque de motor, el paso de las marchas de una caja de cambios, información que nos puede dar el tablero y otro montón de funciones que por ahí pueden ser menos importantes, porque bueno, por ejemplo, que se nos apague la radio no sería un gran problema, pero que se nos apaguen las luces sí sería un gran problema. Entonces vamos a tener todo el tiempo dos líneas de CAN comunicándose, por si una falla, apoyarse en la otra. Y habíamos quedado en identificar cuál era CAN L y CAN H con un multímetro. Si tenemos identificados los cables de la línea CAN, esos trenzados, bueno, y pinchamos sobre CAN L con el vehículo en contacto, o a veces no hace falta que esté en contacto porque ya la red CAN se despierta cuando ya uno destraba el auto, o bueno, cuando se despierta el primer módulo, ya la red CAN empieza a trabajar. A veces es al destrabar el auto, al abrir la puerta, bueno, ya empieza ciertos módulos a emitir señal. Bueno, entonces si tenemos el multímetro, la punta negra la vamos a mandar a masa y con la punta roja positiva vamos a pinchar en el CAN L, nos va a dar un voltaje. El multímetro no nos va a copiar estas variaciones de voltaje, sino que nos va a dar un voltaje medio. Generalmente en la CAN L vamos a estar teniendo una lectura cercana. CAN L, vamos a tener una lectura cercana a los 2 volts. Siempre recuerden que por debajo de los 2.3, 2.4 volt, vamos a estar hablando de CAN L. Y por encima de los 2.6 volt es CAN H. Eso se cumple siempre. Bueno, CAN L, con el multímetro vamos a leer aproximadamente 2 volt y CAN H vamos a leer aproximadamente 3 volt.
Con eso vamos a identificar sobre qué línea estamos. También podemos identificar con el tema del multímetro, si nosotros tenemos un trenzado, un par de cables trenzados, es obvio que es uno es CAN H y el otro es CAN L, siempre. No vamos a tener CAN H y un negativo que va a las lámparas de posición, no. Siempre van a ser parejas. CAN H y CAN L. Entonces, si nosotros tenemos con el multímetro, pinchamos CAN H, tenemos 3 volt. Bien. Pinchamos CAN L, tenemos 0 volt. Tenemos el problema. Encontramos el problema. CAN L está cortocircuitada a negativo. Nos va a quedar encontrar dónde y por qué. Si es por mediante un módulo, generalmente es por cableado. En la mayoría de los casos de diagnóstico de problemas de red de comunicación, el propio escáner nos va a indicar cuál es el módulo que no tenemos comunicación. Por ejemplo, entramos en el módulo de motor, leemos fallas, averías y tenemos pérdida de comunicación con racimo de instrumentos, con el instrumental, o pérdida de comunicación con el ABS, o pérdida de comunicación con TCM, con el que sea que nos indique ahí. Bueno, vamos a saber que el problema está en los propios módulos o puede estar en la red. Es muy importante y fundamental que para trabajar sobre red CAN bus necesitamos tener el diagrama. No es algo simple de conseguir los diagramas de red CAN bus. Generalmente da trabajo conseguir este tipo de diagramas, pero bueno, es fundamental. No hay manera de trabajar. Bueno, sí hay manera, pero se van a volver locos tratando de ver en el auto cómo es el diagrama eléctrico, siguiendo cables y haciendo comprobaciones. Más allá de que, bueno, si tenemos un problema de comunicación entre un módulo y el otro, bueno, pueden ir a ver si está a la vista el cableado, bueno, hacer una inspección visual o en los terminales, en los conectores, pero no mucho más que eso. Ya cuando tenemos problemas más avanzados necesitamos sí o sí los diagramas. Bueno, otra cosa que necesitamos comprender, que es básico y necesitamos comprender para meternos a diagnosticar un vehículo y más o menos ir entendiendo distintas pruebas que podemos ir haciendo, es que toda red CAN va a tener dos módulos que vamos a llamar terminales. Esos dos módulos no tienen un fijo, por eso les decía el tema de los diagramas. No es que siempre es la PCM y la unidad de instrumental. No. Puede variar, depende el diseño que le haya dado el fabricante. Pero bueno, una vez que tenemos identificadas cuáles son las unidades terminales, vamos a tener comunicación CAN, CAN H, CAN L, entre los dos módulos terminales. Los módulos terminales van a tener una condición que ningún otro de los módulos van a tener, y es que entre los pines L y H van a tener 120 ohms de resistencia. 120 ohms. Estos son solo los dos módulos, los terminales. De acá van a salir otro montón de módulos que se van a ir sumando en paralelo a la red CAN. En paralelo e incluso puede ser en serie. Este módulo, por ejemplo, puede ser un puente de conexión entre este módulo y este módulo. Se comunica este con este y este hace puente y se comunica con información de él y de él.
Y así se van a ir sumando distintos módulos. Y en la red CAN vamos a tener el conector OBD2. El conector OBD2 de 16 pines. En el pin 6 vamos a tener la línea H y en el pin 14 vamos a tener la línea L. Así que si nosotros tomamos resistencia entre el pin 6 y el 14, tenemos que tener un valor de 60 ohms con la batería desconectada. ¿Sí? Tenemos que desconectar la batería para poder tomar resistencia de las líneas CAN bus. Una vez que desconectamos la batería, tomamos resistencia entre el 6 y el 14 y si tenemos 60 ohms, vamos por buen camino. Quiere decir que la red está en buen estado y que sus módulos terminales están en buen estado. Por ejemplo, si tuviésemos muerto este módulo terminal, en la toma de diagnóstico vamos a tener 120 ohms porque va a estar tomando la resistencia del único módulo que le queda. Cuando trabajan entre los dos, 120, 120, nos va a dar 60 ohms. Y ahí vamos a saber que el estado de la línea está bien. Entonces, si tenemos, por ejemplo, pérdida de comunicación con el módulo vamos a ponerle módulo 1, puede ser el que ustedes quieran. Pérdida de comunicación con este módulo. Bien. Podemos estar ante un problema del propio módulo, podemos estar en un problema en este sector del ramal de cables y si los cables están bien, están llegando bien al conector de este módulo, en el conector de este módulo entre el pin de CAN H y CAN L tenemos los 60 ohms, quiere decir que la red está bien, que está llegando bien al conector y que el problema lo tenemos en el módulo. Todo módulo, y es regla general, antes de empezar a hacer pruebas locas y volverse loco, vamos a ver si tiene positivo y negativo. En todos los pines que tiene que tener. Volvemos al tema de los diagramas. Una vez que controlamos que tenemos positivo, negativo en todos los pines que, según los diagramas, tenemos que tener en este módulo 1, tenemos los 60 ohms, tenemos positivo, tenemos negativo, tenemos un problema en el módulo. Después vemos qué hacemos con ese módulo. Si lo mandamos a probar, identificamos cuál es el problema de comunicación de la red CAN. Y nos vamos a enfocar en un problema. Vamos a llamar módulo 2 y módulo 3 a estos dos, ¿no? Y tenemos pérdida de comunicación con módulo 2 y módulo 3. Vamos a hacer lo mismo, pero viendo el diagrama vamos a entender por qué tenemos pérdida de comunicación en 2 y en 3. Porque el 2 es un conector del 3, están en serie. Entonces podemos tener un problema en el cableado en este sector, podemos tener un problema de conector en este sector. No sería probable tener problema de conector en este sector porque tendríamos pérdida de comunicación únicamente con el 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí lo estoy embrollando demasiado, pero bueno, es un poco aplicar la lógica, mirar el diagrama, hacer algunas pruebas básicas como de resistencia. Podemos tomar voltajes también para ver que el voltaje de CAN H y CAN L estén llegando. 2 volt, 3 volt. Recuerden, siempre, les repito, resistencia con la batería desconectada. Y voltaje, obviamente, con batería conectada. Bueno, ¿qué pasa si se nos cae una de las dos redes, CAN H o CAN L, por un cortocircuito, por un cable cortado o por lo que sea? Se va a estar basando
en la otra. Nos va a generar el código de error como para que tengamos idea de que algo está funcionando mal, pero mayormente las cosas siguen funcionando. Vos prendés las luces y las luces prenden. Prendés el limpiaparabrisas y el limpiaparabrisas prende. ¿Qué otro problema puede llegar a desarrollar la red? El que se te ocurra. Porque como les dije al principio, es como si estuviésemos viendo una estructura de un módulo de control interno, una plaqueta con un millón de pistas que van y que vienen entre procesadores, pero entre muchos módulos. Unifica todos los módulos. Entonces, podemos tener infinidad de errores y problemas en la red. Generalmente, el escáner nos va a estar orientando hacia dónde tenemos que buscar. Y si tenemos una caída general de la red, ahí sí nos vamos a ver un poco complicados en cuestión de que es muy grande, que hay muchos módulos que revisar y muchos metros de cables metidos entre ramales y eso que verificar. Y ahí ver si están cortocircuitados a masas, si están cortocircuitados entre ellos, etcétera. Después tenemos los módulos principales, por ejemplo, la central de motor, que, bueno, si el motor está en funcionamiento, si el motor está en marcha y mientras nosotros vamos circulando tenemos un problema crítico con la red CAN, el motor va a seguir funcionando porque es un módulo que es autónomo, que puede controlar el motor sin importar todo lo demás. En el tablero de instrumentos se nos van a aprender los testigos de ABS, control de tracción, airbag, bueno, porque hay pérdida de comunicación general entre todos los módulos, entonces es un problema crítico, pero el motor va a seguir funcionando. Es probable que cuando paremos el motor ya no vuelva a encender, ¿sí? Otra estrategia que suelen tener los vehículos es que, por ejemplo, ante la pérdida de la red CAN, prenden las luces. Y en algunos casos prenden las luces y los limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque ellos no saben en qué condición estás en ese momento. Puede que estés bajo lluvia y de noche. Y tenemos pérdida de comunicación entre el módulo de control que controla las luces, el módulo que controla los limpiaparabrisas, la llave de luces. Entonces, ante la duda, prende las luces, prende el limpiaparabrisas y te deja el motor funcionando para que vos puedas llegar a un lugar. Tal vez lo parás y chao, no arranca más, hasta que soluciones el problema de la red. Ahora vamos a ver un diagrama de una red, como para que terminemos de entender lo que yo les estaba explicando en cuestiones de conexiones y eso. Vamos. Este es un diagrama de la red CAN de un Megan 2. Vamos a tener identificados los dos módulos terminales. Están identificados acá por estos rectángulos de acá arriba. Nos marca que son los terminales. Y si no estuviesen marcados, igual nos daríamos cuenta si le echamos un poco de atención al diagrama. Porque todos los módulos van a ir mayormente a los dos terminales, ¿sí? Por ejemplo, generalmente son los que más salidas y entradas tienen, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos este con muchas conexiones y este con muchas conexiones. En este caso es simple porque al ver que está las líneas interrumpidas, quiere decir que son módulos que pueden o no estar. O sea, son módulos opcionales. Por ejemplo, vemos ahí que dice lector de CD, DVD del sistema de navegación. Puede que el auto esté equipado con eso o puede que no. Equipo de sonido. Equipo de sonido. Depende de la versión del auto, puede estar o no. Pero
Si vamos a este, dice módulo de control de motor. Siempre va a estar. Y está con líneas continuas. La de líneas interrumpidas son módulos y conexiones opcionales. En el caso de este, dice módulo de control de instrumentación. Siempre va a estar, pero lo que va a estar opcional son estas conexiones. Esta conexión va a existir en todas las versiones y estas van a ser opcionales. Por ende, como les decía, generalmente tienen muchas conexiones de red, los terminales. Pero si esta es opcional y esta es opcional, estas dos quedan completamente descartadas. Si no tuviésemos este indicio de que estas son las terminales, bueno, nos vamos a dar cuenta porque las terminales tienen conexiones con absolutamente todo el resto de los módulos. ¿Sí? Supongamos que este no tiene líneas intermitentes, que fuese un módulo que está en todas las versiones. Bueno, vamos a ver que tiene un empalme acá, un empalme ahí, a esta línea, entonces vamos a tener conexión a este, a este, a este, a este, bueno, a todos los de acá arriba, pero no va a tener conexión con este, ¿sí? Con este no va a tener conexión directa, entonces no es terminal. Este tiene conexión con todo este sector, se comunica con el otro terminal y el otro terminal tiene comunicación con todo este sector. ¿Sí? Como les dije al principio, está identificado con esos dos rectángulos, este y este, que nos define que son los terminales. Así que repasando, tenemos que tener 120 ohms entre los terminales de CAN H y CAN L. Acá este representa el módulo de control de motor y este al de transmisión. ¿Sí? Bueno, como les planteaba hoy en el pizarrón, si tuviésemos una pérdida de comunicación con ambos, viendo el diagrama podemos comprender que puede estar el problema en el cableado entre los pines de este módulo que están acá, no sé si se va a llegar a ver, pero bueno, dice pin 9 y pin 7. Y acá no tenemos los pines del módulo de control de motor, pero bueno, nos podemos fijar en el pin out del módulo de control de motor, cuáles son los pines de CAN con dice módulo de control multifuncional. Bueno, en el pin out vamos a ver los pines y vamos a tomar continuidad entre este pin y de CAN H y CAN L. En este caso, este diagrama, por ejemplo, nos da el apoyo de darnos el color de los cables. En este caso dice cable verde y cable rosa. Y llega a la otra punta también cable rosa y cable verde. O sea, nos ayuda con el tema de los colores. Esto va a depender de la calidad del diagrama que ustedes consigan. Bueno, planteemos un caso hipotético que tenemos un cortocircuito, por ejemplo, entre líneas. Entre la línea CAN H y CAN L están cortocircuitados entre sí. Si estuviesen cortocircuitados entre sí, vamos a tener lectura en ambas líneas un valor de 2.4, 2.5 volt. En las dos van a estar parejas. No vamos a tener esa diferencia entre 2.3 y 2.6, sino que se van a emparejar porque tenemos las dos líneas conectadas entre sí. Bueno, por ejemplo, este es el conector dice conector de transmisión de datos. Es el conector de OBD2. Como pueden ver, es el pin 6 y pin 14. Pin 6 CAN H y pin 14 CAN L, como nombrábamos anteriormente en el video. Bueno, si seguimos el diagrama y, por ejemplo, nosotros quisiéramos empezar a buscar dónde tenemos ese cortocircuito, podemos empezar por ver
Decir, bueno, desconectamos este conector. Al desconectar este conector vamos a estar aislando, desconectamos este conector, vamos a estar aislando todo este sector, porque este se comunica por estos cables a este módulo terminal, cual va a estar comunicándose con todos estos módulos. Entonces, si nosotros desconectamos y el cortocircuito se nos fue, vamos a identificar que el cortocircuito está en este sector. Y estaríamos simplificando todo esto, lo cual es un montón. Recuerden que acá se ve así, pero puede que un módulo esté en el baúl y el otro esté en el techo del auto. O sea, son muchos metros de cable, mucho desarme para controlar. Así que es una buena estrategia ver el diagrama, ver los conectores, ver cuál nos conviene, depende de la estructura de cada auto. Tal vez tengamos este conector a mano, lo desconectamos y si el corto sigue, listo. Sabemos que el corto está en este sector. Si lo desconectamos y el corto se va, sabemos que el corto va a estar en este sector. Y así vamos a ir descartando sectores hasta reducir lo máximo posible el área donde podamos tener el cortocircuito. Bien, gente, y sinceramente es hasta acá. No hay mucho más de la red CAN bus. Si ustedes quisieran profundizar más, bien, pueden seguir viendo, como siempre les digo, tomen esta serie de videos o este curso como una guía de estudio, pero sinceramente para el trabajo habitual, normal de un taller mecánico, con esto ya nos alcanza para detectar el problema, solucionarlo y listo. No es algo tan complicado de comprender. Sí es muy laborioso en cuestión de detectar el problema. Lleva mucho desarme, muchos metros de cable, a veces controlarlo al ser trenzados los cables es difícil porque hay que ir girándolos, viéndolos en detalle, a ver si dónde hay un cortocircuito o dónde está cortado. En mi caso, yo cuando tengo que empezar a buscar un problema en cualquier ramal de cable, ya sea de red CAN o ya sea porque el positivo de la luz de posición trasera no me llega al positivo, bueno, siempre empiezo por preguntarle al dueño del auto si el auto tuvo un siniestro, si tuvo un accidente, un incendio, un choque, una reparación mayor. Siempre empiezo por ahí. Si el auto no tuvo ninguna de estas condiciones, o el dueño no lo sabe, o a vos no te parece, no te das cuenta, porque hay muchas veces que uno ve el auto y ya se da cuenta que tuvo un choque de frente o que tuvo alguna reparación mayor por alguna causa. Bueno, si no tenemos ninguna de esas condiciones, voy a las partes móviles, ramales de cable de motor que pueden tener vibración, ramales de transmisión, puertas, baúles que a veces los cables se golpean, se tironean, pero bueno, generalmente el problema en los cables, en los ramales eléctricos de la red, vienen por reparaciones, grandes choques, grandes reparaciones, principios de incendios, porque vienen bastante bien protegidos y bastante bien pasados por el auto como para que no tengamos problemas. Así que siempre arranquen por ahí. Y listo, gente, con esto ya le tendríamos que estar perdiendo un poco el miedo a la red CAN, entenderla un poquito más, entender lo justo y necesario como para que podamos detectar el problema. Así que bueno, gente, sin más, espero que les sirva el video, que les haya gustado, que se haya entendido bien. Como siempre les digo, los invito a que me dejen en comentarios si les gustó, si no les gustó, si se entendió bien, si no se entendió algo, me pueden preguntar. Recuerden que está el sector de miembros del canal, con el cual acceden a un grupo de WhatsApp donde tenemos diálogo directo por alguna cuestión que ustedes tengan con un vehículo, alguna duda, puede que algún diagrama que necesiten que yo tenga se los brindo.
Y bueno, está bueno porque nos vamos ayudando un poquito entre todos y con la duda de uno aprenden todo el resto del grupo. Y nada más, gente, de agradecerles como siempre si llegaron hasta esta parte del video y no estás suscrito, suscríbete, pues si llegaste hasta acá es porque te interesa, me ayudas un montón, déjame un like. Y bueno, si conoces a alguien que le puede llegar a servir este video, compartíselo, lo ayudas a él, me ayudas a mí. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chau, chau.